Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga, qué bueno una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Una vez más, por regla general en estos días no estamos compartiendo, sino que lo hacemos a las 3 de la tarde el día domingo, pero hoy vamos a compartir un ratico más de la palabra del Señor. Estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, Chag Hamatzot, y también estamos no solamente celebrando Chag Hamatzot, sino recordando el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Hoy día viernes, hoy es sábado. Ayer día viernes en la iglesia tradicional, iglesia católica, apostólica y romana, celebraba la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, al igual que muchas iglesias cristianas. Nosotros no celebramos, como lo hemos dicho, lo he venido diciendo hace mucho tiempo, o yo personalmente, mi familia, no celebramos Semana Santa por considerar que la Semana Santa no es una fiesta bíblica, sino una fiesta pagana. Nosotros celebramos las fiestas del Señor, estuvimos celebrando Pesach y estamos celebrando Chag Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levaduras, en la cual el Señor estableció que deberíamos celebrarla el día 14 del primer mes del año, que el Señor estableció este mes como el primer mes del año, el mes de Nisan o mes de Abib. Allí estamos nosotros, estoy recordando lo que sucedió. Celebramos Pesach. ¿Por qué razón celebramos Pesach o la Pascua? Porque es en Pesach cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, fue sacrificado. De tal manera que si nosotros podemos, analizamos la fiesta de Pesach, entonces cada vez que caiga la Pascua, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. No importa en qué día caiga, si cae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. El día que caiga la fiesta de Pesach, ese día recordaremos el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en la cruz del Gólgota. Y hoy vamos analizando. Nosotros hablábamos de que nuestro Señor Jesucristo lo hemos dicho, lo hemos enseñado, fue sacrificado en la fiesta de Pesach, en la fiesta de la Pascua. Y esto decíamos que la iglesia tradicional nos ha enseñado que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el viernes, y nosotros, como borreguitos de la iglesia cristiana evangélica, los protestantes, cuando pertenecemos a estas iglesias, seguimos la costumbre pagana, romana, de celebrar el día Viernes Santo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y celebrar el día domingo la resurrección de Hamashiach. Pero hemos venido diciendo, nosotros estamos hablando, mire, es interesante, hablábamos de cómo el Señor Jesucristo no pudo haber sido crucificado en viernes, porque no se cumpliría las escrituras. ¿Por qué razón? Número uno, porque no solamente el Señor Jesús hubiera estado solamente 2 noches en la tumba y un día, y eso hubiera ido en contra de su palabra. Pero si nosotros analizamos las escrituras tal como están escritas, cotejando un evangelio con el otro, podemos entender lo que realmente pasó. Encontramos que el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, llegó a Jerusalén 4 días antes de Pesach. ¿Por qué razón? Porque era necesario que se cumpliera la escritura, que él tenía que ser examinado por 4 días consecutivos. Tenía que ser examinado por 4 días consecutivos para que no se encontrara defecto alguno en él. Ahora encontramos que el Señor entró
a mí me parece precioso esto porque este Pesaj, esta fiesta de Pascua, cayó coincidencialmente el mismo día que cuando fue nuestro Señor Jesucristo Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach fue sacrificado. Cayó en miércoles. Hoy cayó, este año cayó el miércoles 8 de abril. Fue Pesaj, el primer que fue el 8, que fue miércoles. Entonces encontramos que precisamente fue lo que pasó. El día miércoles de ese año, que el Señor, el día cuarto, que fue Pesaj, que cayó en miércoles, el Señor fue sacrificado en la cruenta cruz del Calvario, como lo dice Juan, allí en el Evangelio, en el capítulo 19 de Juan, que dice que el Señor fue sacrificado el día de, ese día era el día de la preparación de la Pascua. Quiere decir que cuando el Señor anticipó la cena, no quiere decir que que se estuviera celebrando. Se acercaba el día de las fiestas de los panes sin levadura, Shag HaMatzot. Se acercaba esa fiesta. Y los evangelios lo están diciendo, eran los días de la fiesta de los panes sin levadura. Sí, porque no era que precisamente fuera ahí. Se acercaba la fiesta. El Señor se anticipa porque sabía que Él no podía participar de esa Pascua porque iba a ser sacrificado en ese día. Entonces el Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, fue sacrificado el día de Pesaj, que cayó en día miércoles, cuando el Señor fue sacrificado. ¿Qué pasó? Después de ese día miércoles venía la fiesta de los panes sin levadura, Shag HaMatzot. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura de Shag HaMatzot era un día de Mikra Kodesh, o sea, era un día de santa convocación. Era un Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. Ese Shabbat era santa convocación, ninguna obra de siervo se podría hacer. Era Shabbat, era un reposo. Es que la palabra Shabbat no quiere decir lo que nosotros entendemos en nuestro español sábado. Sábado significa reposo. Sábado viene del hebreo Shabbat, que significa reposo. Qué precioso es que nuestra palabra sábado venga de Shabbat y no venga de Saturday. Pero era eso. Entonces, ¿qué pasó? El día siguiente de la crucifixión, que fue jueves, era Shabbat. Y entonces las mujeres descansaron conforme a la misvah, conforme al mandamiento. Entonces el mandamiento decía que había que descansar y descansaron. Entonces, aquí es donde nosotros podemos entender un poco más. Yo compartía con alguien y me decía, hermano, pero eso no importa, a la larga lo importante es que la gente se arrepienta y crea. No, sí importa, porque el Señor se conocerá y la verdad los hará libres. Si no importara, entonces, ¿por qué la iglesia cristiana evangélica sigue celebrando Semana Santa? Si no importa, sí importa. Porque nosotros tenemos que salir del oscurantismo. Tenemos que entender que realmente pasó el día del sacrificio. Entonces viene el miércoles, el jueves es un día de reposo y las mujeres descansan. Y luego el viernes, ellas van y compran especias para prepararlas para ungir el cuerpo del Señor. Entonces ya vamos entendiendo. Entonces yo empezamos a hacer nosotros las cuentas de cuántos fueron los días que el Señor Jesús estuvo en el sepulcro. Entonces, miércoles por la noche, una noche; jueves por la noche, 2 noches; viernes por la noche, 3 noches. Ahí se cumplieron las 3 noches de estar el Señor en el sepulcro. Luego empezamos a contar los días: jueves un día, viernes 2 días, sábado 3 días. Entonces se completa toda la escritura. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Hoy vamos a hablar de la fiesta. Estamos hablando de Shag HaMatzot. Shag HaMatzot, panes sin levadura, fiesta de los panes sin levadura. El Señor dice que hay que celebrar esta fiesta. Pablo lo dice allí en su primera carta de Corintios, capítulo 6, si no estoy mal. Dice, así que celebremos esta fiesta. Celebremos la fiesta.
con alegría, con gozo. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 7. Voy a leerlo. Si tú tienes tu Biblia, yo quiero que tú la leas. Yo voy a leer la Biblia Reina Valera, versión del 95. Es una versión de estudio. Puede ser que tú tengas una Biblia parecida a esta. Si no la tienes, ojalá la tuvieras. Pero mira lo que dice aquí. Capítulo 28, versículo 1. Dice, pasado el Shabbat, el sábado, el Shabbat al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, un malachim de Adonai, descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es interesante. Aquí encontramos en la palabra del Señor que pasado el Shabbat, pasado el sábado al amanecer. Y algo que me llama la atención es que aquí al pie de la página, en esta iglesia, en esta Biblia Reina Valera del 95, versión de estudio, encuentro que dice lo siguiente: al amanecer del primer día de la semana. Otra posible traducción, escúchame esto, otra posible traducción, quiere decir que se le puede traducir de esta manera, de acuerdo al hebreo. Cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. Esto es interesante. Al anochecer comenzaba el primer día de la semana. Nosotros ahorita estamos en el primer día de la semana. Hoy es domingo, aunque para muchos es sábado. Para muchos es sábado. Hoy es domingo, de acuerdo a lo que la palabra dice, porque el día comienza al atardecer del día anterior. Y aquí dice que cuando, dice otra posible traducción en hebreo, del hebreo o del griego al español, es del griego al español, porque esto fue escrito en griego, aunque se cree que Mateo pudo haber sido escrito en hebreo, pero la otra traducción dice al amanecer, dice otra posible traducción, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. Quiere decir que tan pronto finalizó el día de reposo, el Shabbat, tan pronto finaliza Shabbat, ellas salen corriendo. Inmediatamente estaban ansiosas. Yo creo que tú lo veas. Ellas estaban ansiosas. Ellas querían ir a ungir el cuerpo del Señor y no podían esperar. No podían esperar. Estaban ansiosas esperando que terminara el día de reposo. La misma les decía, no pueden hacer nada en el día de reposo. Ese era el mandamiento y tenían que guardarlo. Era el día de reposo semanal. El otro, el del jueves, era el día de reposo de Chajamatzot, de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora estaban en el día de reposo. Terminó el día de reposo, el Shabbat, el séptimo día, y salieron corriendo inmediatamente. Tomaron las especias y salieron corriendo. O sea que eso nos está dando a entender que el Señor Jesús no se quedó en el sepulcro la noche del sábado. No se quedó, porque entonces decimos miércoles una noche, jueves 2 noches, viernes 3 noches, sábado 4 noches. Entonces no hubiera podido ser. Pero el Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, resucitó
escúchame bien esto, resucitó al final del día de reposo. En el día de reposo, cuando el día de reposo terminó, Él ya se había levantado entre los muertos. Él se levantó, cumplió lo que estaba escrito de Él. Él lo dijo, Él lo profetizó, Él se lo estuvo diciendo a sus discípulos durante mucho tiempo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea muerto, pero al tercer día resucitará. Resucitará, se levantará. Quiere decir que el Señor, aquí es interesante, me llama mucho la atención esto. Ellas salieron corriendo, estaba oscureciendo, era de noche, no había claridad en el día, ya estaba oscureciendo y ellas salieron corriendo y allí se le apareció un ángel del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que se le apareció, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Quiere decir que en la presencia de este ángel, las tinieblas se desvanecieron. De tal manera, haz de cuenta que tú entras a una cueva, entras a un lugar oscuro, pero tienes una luz que te está iluminando, que te está guiando, que te está mostrando. Ellas entraron al sepulcro. Dice la palabra del Señor, dice que ellas fueron... Ellas entraron al sepulcro y saliendo del sepulcro salieron corriendo al anochecer. O sea que ellas pudieron ver claramente que el cuerpo del maestro ya no estaba en el sepulcro. Se había levantado, se había cumplido la palabra, se había cumplido la escritura. El Señor se levantó al tercer día conforme a las escrituras, lo dice Shaul. El apóstol Pablo, conforme a las escrituras. Ahora vamos a ver el segundo punto, Lucas 24 del 1 al 9. Voy a ir a Lucas 24 del 1 al 9, lo que dice allí el evangelista Lucas. Recuerda que Lucas también él escuchó de la boca de los discípulos lo que había acontecido con Hamashia. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas 24 del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, aquí está hablando muy de mañana, suponiendo que hubieran sido por la mañana y no cuando anochecía. Fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Adonai Yeshua HaMashiach. Aconteció que estando ellas perplejas por esto se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Al tercer día. Él resucitó al tercer día. Cuando las mujeres llegaron, aquí nos habla Lucas de que ellas llegaron y cuando llegaron encontraron dos varones, dos ángeles. Mateo me habla de uno. ¿Por qué me habla de uno y por qué el otro me habla de dos? No lo sé. Quizás había uno aquí, el primero que encuentra en las mujeres, y después cuando las mujeres entran al sepulcro, encuentra que hay dos varones allí, dos ángeles del Señor, y les están explicando las escrituras. Acuérdense en que el maestro les dijo a ustedes que resucitaría al tercer día, el día domingo, el primer día de la semana. El cuerpo del Señor ya no estaba allí. Ya el Señor se había levantado. Quiere decir que cuando ellas llegaron, Él ya había resucitado. Así hubiera sido que ellas hubieran ido en la mañana. Ellas fueron muy de mañana. Dice aquí, ya el cuerpo no estaba. Porque el Señor Jesús había resucitado el tercer día. Al finalizar el día de reposo, el Shabbat. Esto que nos tienen a nosotros aquí, que nos tienen el cuentico
de que el día del Señor es el día domingo, gloria a Dios por los que guardan el domingo y gloria a Dios por los que guardan el sábado. Este cuentico no es bíblico. Este cuentico del primer día de la semana es un cuentico romano, pagano. ¿Por qué? Porque los romanos no querían celebrar las fiestas del Señor. Cuando Constantino adoptó la fe cristiana, por así decirlo, cuando adoptó el cristianismo, lo hizo la religión del Estado, él dijo allí en el concilio de Nicea, dijo, no vamos a celebrar las fiestas judías. Pues si los judíos celebran el día de descanso, el día del Señor, el sábado, nosotros lo vamos a celebrar el domingo. La Biblia no me enseña. La Biblia no me enseña en ningún lado que los discípulos, que los apóstoles, que la iglesia primitiva hubiera cambiado los mandamientos, que hubieran cambiado el mandamiento, la misbah del día de reposo. Lo que pasa es que los romanos no querían nada, no querían saber nada. No querían saber nada de los judíos. Pero tampoco querían saber nada de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Constantino se convirtió, supuestamente, el impío Constantino y la impía Helena, que era la mamá, supuestamente cuando ellos se convirtieron, desconocían el contenido de la escritura. Desconocían las cartas que leían las iglesias. Desconocían lo que leían las iglesias. Lo que hace Constantino y con su iglesia pagana es que ellos se reúnen y cuando ya han adoptado la religión, la fe del Mesías, como una religión, dicen vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las congregaciones de estos cristianos, vamos a mirar qué es lo que ellos leen, qué es lo que ellos comparten y de ahí vamos a aprender. ¿Qué pasó? Llegaron, encontraron que ellos leían las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, los evangelios, y la iglesia católica decidió canonizar estos libros. La canonización del Nuevo Testamento fue hecha por la iglesia católica, pero como ellos desconocían la palabra, entonces ellos deciden hacer su propia voluntad y no la voluntad del maestro, no la voluntad del Señor. Por lo tanto, aquí, esto, gloria a Dios. Yo no voy a juzgar a nadie porque se congrega el domingo. Nosotros nos congregamos el primer día de la semana. Nos hemos congregado el primer día de la semana durante años. No podemos juzgar. Ni podemos juzgar al que se congrega en el Shabbat porque guarda la misbah o el mandamiento. Aquí lo que pasa es que el mandamiento es el Shabbat. Es el séptimo día. Pero como nosotros hemos adoptado costumbres romanas y paganas, entonces ¿qué hacemos? Ya no celebramos las fiestas del Señor, celebramos las fiestas de Roma. Ya no celebramos Pesach, celebramos Semana Santa. Ya no celebramos Chag HaMatzot, fiesta de los panes sin levadura, celebramos Semana Santa. Celebramos, ahora ya no guardamos el sábado, guardamos el domingo, porque esa es la enseñanza católica romana, el primer día de la semana. Ya ahora y guardamos como cristianos, celebramos fiestas como Navidad, porque Navidad la estableció la Iglesia Católica Romana y nosotros la hemos recibido durante años y celebramos en Navidad. Y todas las fiestas paganas de Roma, del romanismo, las celebramos e ignoramos las fiestas del Señor. Ignoramos las fiestas del Señor, no sabemos ni siquiera cuáles son. Ni siquiera, y si las llegamos a saber, no las celebramos. Porque son fiestas judías. No son fiestas judías, son las fiestas del Señor. Entonces aquí encontramos en Lucas que muy de mañana, el tercer día resucitó el tercer día. Ahora, vamos otra vez, nos vamos a Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, ¿qué dice Yohanan? ¿Qué dice Juan 20, capítulo 20, versículo 1 al 10? Vamos a mirar, dice aquí en Juan 20, del 1 al 10, dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro.
siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitara a los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí encontramos entonces, número 1, cuando anochecía, que es otra posible traducción. Número 2, el tercer día. Y número 2, siendo oscuro. Quiere decir que cuando los discípulos, cuando Pedro y Juan llegaron allí junto con las mujeres, porque las mujeres fueron y avisaron, llegaron, vieron con sus ojos lo que ellas les estaban contando, de tal manera que ellos constataron y entendieron las escrituras. Llegaron por la mañana siendo aún oscuro, o sea que ya el día domingo el cuerpo del Señor no estaba. El Señor Jesús, mi amados hermanos, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, el Señor Jesús resucitó conforme a las escrituras el tercer día. ¿Cuándo? Al final del Shabbat, al final del día de reposo. Y esto es interesante, porque nosotros mañana, yo voy a ver si seguimos hablando mañana de esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han hecho creer que es el primer día de semana, que es el primer día de la semana que el Señor Jesús resucitó. Vamos a mirar, o sea, el primer día de la semana el Señor Jesús ya no estaba en el sepulcro, ya no estaba. De tal manera que si siguiéramos la corriente católico-romana que tanto hemos seguido durante años, entonces entenderíamos que el Señor Jesucristo es crucificado el viernes, sepultado el viernes, estuvo una noche el viernes, el sábado ya no estuvo porque el domingo ya no estaba en el sepulcro. Digamos que hubiera estado las 2 noches, hubiera estado jueves, viernes y sábado, y luego los días hubiera sido el sábado y no hubiera sido sino un día, porque ya el domingo no se encontraba en el sepulcro. De tal manera que la teología católica romana, que nosotros durante años, durante mucho tiempo la hemos aceptado, es una teología errada, que tantos cristianos evangélicos han venido enseñando el romanismo en vez de enseñar la palabra de Dios. De tal manera que el día viernes el servicio se trataba del sermón de las 7 palabras. Cuando el día viernes debería haber estado la gente celebrando Shag Hamatzot, los días de los panes sin levadura, estar de gozo, estar de alegría, estar de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús, Cristo, nuestra Pascua. Mira lo que dice allí 1 Corintios capítulo 6, si no estoy mal. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el capítulo 6, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, dice de la siguiente manera: no es buena vuestra jactancia. Hermano, es que nosotros celebramos Semana Santa, nosotros no, eso no tiene nada que ver, que si Semana Santa, que si esto, no es buena vuestra jactancia. Y dice: ¿acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Una doctrina errada fermenta toda la doctrina. Por eso es que nosotros necesitamos escudriñar las escrituras, meditar en ellas. Y luego sigue diciendo:
Limpiaos pues de la vieja levadura, sáquense en todas esas enseñanzas paganas, sáquense de su vida, toda esa, ¿cómo se llama? Costumbre, las tradiciones, sáquese toda esa tradición de su vida, para que seáis nueva masa como sois ahora, sin levadura, porque nuestra Pascua, nuestra Pesaj, nuestra Pascua, que es Cristo, que es Hamashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Y mira lo que dice el versículo 8, eso me encanta. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La fiesta hay que celebrarla. Celebrémosla, pero celebrémosla conforme a la palabra de Dios. Gocémonos conforme a la palabra de Dios. Saquemos esa vieja levadura. Saquemos esa vieja levadura. Y empecemos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé cómo está nuestra vida delante del Señor. No sé qué es lo que estamos celebrando nosotros. Yo estoy celebrando, yo estoy gozoso por lo que el Señor hizo en mi vida. Porque después de que Él murió en la cruz del Calvario, al día siguiente estaba saliendo yo en libertad. Estaba saliendo yo hacia la tierra prometida. Estaba saliendo por el camino al Mar Rojo. Y allí en el Mar Rojo, el Señor sepultó mis enemigos. Allí en el Mar Rojo el Señor sepultó mis iniquidades. Allí en el Mar Rojo el Señor sepultó todo lo que yo era, para que luego saliera al desierto a esperar en Él. En el Mar Rojo, allá quedaron sepultados. Dice el apóstol Pablo, Shaul dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Allí quedaron sepultados nuestros enemigos. Ahora gocémonos, cantemos alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Acuérdate de algo que es bien cierto. En el desierto, en el Bemidbar, en el desierto, Dios te proveerá maná. Dios te proveerá del pan que tú necesitas. Hay una palabra que me encanta del hebreo que dice que la pernasá con la verajá rinde el doble. El sustento diario con la bendición de Dios te rendirá el doble. Celebremos, no estemos tristes. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a terminar, vamos a finalizar en este día esta enseñanza, que espero que haya sido de bendición para tu vida, donde tú hayas podido aprender algo más de la palabra de Dios. El Señor dice que todos seremos por Dios enseñados. Que aprendamos del Señor y empecemos a celebrar la fiesta con panes sin levadura. Celebremos Shag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura. El Señor la estableció para que recordemos en ella lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hemos llegado al final de tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos a ese tiempo. Vamos a estar, recuerda, vamos a estar en la oración, pero luego por la tarde vamos a estar en oración, alabanza, y participaremos de la Santa Cena. O sea que prepara tu matzat, prepara tu pan sin levadura. Si quieres saberlo, ahí ya está el video cómo prepararlo, es muy sencillo. Prepárate un juguito de uva y todos juntos a las 4 de la tarde, después de la alabanza, nos vamos a estar frente a este computer, a esa computadora que tú tienes, y todos juntos vamos a participar de la cena del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti shalom. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Un saludo a mi hermana Vicky, a mi hermana Sandra, a mi hermana Aida, Jenny, Carla, mi hermano Manuel, mi hermano Juan. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima ocasión. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.